En septiembre de 2022, dos miembros del equipo de estudios sobre el gas nos desplazamos a la Biblioteca Nacional de Francia para trabajar en todo el conjunto de documentos que guarda la biblioteca sobre el tema del gas. Hicimos primero una selección de los libros hasta 1850 y después entre 1850 y 1900. La cantidad era mucha, pero al final logramos trabajar hasta 180 libros y documentos. Es muy importante porque la Biblioteca Nacional de Francia guarda de todo, tanto libros técnicos como panfletos, como otra serie de trabajos, los cuales nosotros, en función del interés que tenía el título, pues fuimos consultando. Por ejemplo, los más interesantes de la primera parte hasta 1850 fueron estos 6. Lamentablemente, el primero, el más antiguo, no lo pudimos ver porque no estaba visible para consulta y por lo tanto nos tuvimos que conformar con otros, entre ellos los que aquí hemos puesto. Entre 1850 y 1900 encontramos estos 5 libros también muy interesantes y haciendo un poco de hincapié, vamos a decir que el libro de el King's Treatise es como una especie de Biblia sobre el tema del gas. Evidentemente está editado ya muy reciente, el gas se ha desarrollado mucho y por lo tanto la información que se tenía para hacer este libro era muy importante. Pero además es que fue un libro de cabecera para muchos de los técnicos que trabajaron en el gas, incluso en el siglo XX. Vamos a mirar ahora algunos de estos libros, qué es lo que nos informaron. Por ejemplo, el primero que pudimos consultar, nos dice que después de una experiencia de 25 años, tanto en Inglaterra como en Francia, pues resulta que la falta de aptitud de un número de personas importante que trabajaban en el tema del gas con poca experiencia, pues resultaba que hacía un desfavor sobre el método de iluminación que se le estaba dando y por lo tanto parecía que no podía dar de sí más si no se informaba bien a estas personas. Por otra parte, vemos que ya en aquel momento se está trabajando de cómo y de qué manera pues una fábrica de gas va a tener beneficios. Aquí tener en cuenta pues que la venta de coke es tan importante como la venta del gas. Causaban dolor de cabeza y algunas veces afectaban a los pulmones. Para remediar esto, Clegg lo que hizo fue introducir cal en el tanque del gasómetro. Ya sabéis que el gasómetro en su parte baja pues tiene como una capa de agua que filtra, digamos, la entrada del gas y la salida del gas. Y por lo tanto, al pasar pues el gas por el agua con la cal, pues se purificaba. Sin embargo, claro, lo que se tenía que, nos dice aquí, con lo que tenía que hacer es que la cal no se depositara en el fondo, porque la cal en definitiva pues es un polvo, ¿no? Y lo que se tenía que hacer es de vez en cuando removerla. Claro, esta situación pues creaba un problema y por lo tanto no era la mejor solución. Y aquí Schilling, que es un autor alemán que también está traducido al francés, nos está diciendo que es verdad que Clegg estaba intentando purificar el gas metiendo la cal dentro de la cisterna del gasógeno, pero que posteriormente lo que se hizo es poner un aparato especial llenado de cal, que lo que hacía era que la cal estaba ya en un sitio distinto del gasómetro. Primero el gas pasaba por este punto, aquí se purificaba y después se iba al gasómetro. Es decir, todos esos libros lo que nos están diciendo es cómo ha evolucionado la tecnología del gas a lo largo de los años.
tener en cuenta que estamos en 1868, el gas se ha desarrollado mucho, ya lo tenemos en España y desde hace casi más de 20 años, y por lo tanto es una situación en la que yendo a buscar estos libros nos enterábamos de cómo había trabajado la tecnología en sus momentos, ¿no? Importante también, y por eso lo hemos puesto aquí como imagen, es la presencia del contador desde el primer momento. Esto es esencial para saber lo que hay que vender, o mejor dicho, lo que hay que cobrar de lo que se vende, porque no tenías otro sistema. Es verdad que los quemadores del gas se sabe el gas que se consume, cuántos litros de gas se consume por hora, pero lo que no se sabe es cuántas horas funciona y por lo tanto en esto no había otra solución que poner un contador. Y no solamente se ponían contadores en los sitios de consumo, sino que también al final se pusieron contadores a la salida de la fábrica porque interesaba saber cuál o cuánto gas salía y cuánto gas llegaba a las distintas puntos de uso, porque a lo mejor se perdía el gas por el camino y nadie se daba cuenta, que también es un tema interesante porque las pérdidas de gas dieron muchos problemas y dieron mucho que hablar. Y otro libro, el que ya hemos dicho antes, que era el King's Treatise, nos vamos a ver aquí cómo hace mención del gasómetro de Barcelona, el gasómetro que inventó Claudio Gil. ¿Por qué dice el King's Treatise, por qué dice que se hizo este gasómetro? Pues viene a decir que en muchas partes de este país, ¿no? Pues lo que es la arcilla es escasa y a lo mejor pues no tiene mucha cualidad. Y que además el cemento Portland, que tiene que ser importado, pues es muy caro. Y por lo tanto, lo que hace en este caso Claudio Gil es buscar un gasómetro barato, en cierto modo, que utilice poco cemento y además resulta que por la situación en la que se encuentra la fábrica, que está en la Barceloneta, se encontraba, porque ya no está, en la Barceloneta, resultaba que excavando para poner las fundaciones del gasómetro, pues llegaban ya a la situación de que el agua freática ya estaba muy en la superficie y esto era bueno para hacer la estanqueidad. Esta es la idea que hizo Claudio Gil con ese gasómetro. Parte de los textos y manuales técnicos de la Biblioteca Nacional de Francia, también se encuentran solicitudes, informes, memorias y sentencias judiciales y otros documentos que nos han permitido conocer las resistencias que hubo al gas de hulla por parte de los fabricantes de lámparas de aceite, informes relativos a unos procesos judiciales, como el caso de Blessaget, otros documentos relativos a inventos, como los de la llave de paso, memorias sobre el uso de la calefacción, documentos relativos al gas de agua o documentos relativos al gas de leña y resina. Y también pudimos consultar una revista que se publicaba en estos años, que era el Le Journal d'Éclairage au Gaz. Las oposiciones a la introducción del gas de hulla en Francia, es decir, la lucha entre las lámparas de aceite y la luz de gas, surgieron poco después de los primeros experimentos de Windsor en el pasaje de Panorama. Los partidarios de las lámparas de aceite sostenían que los aparatos de producción de gas eran caros, que el gas presentaba olores sofocantes, que absorbía el oxígeno, que su luz era azulada y vacilante, que era caro y que además destruía una rama de la industria que daba trabajo a un número importante de ciudadanos. Otro estudio más detallado de precios concluía que el gas de hulla era ventajoso en Inglaterra debido al elevado precio del aceite. En cambio, en Francia sucedía lo contrario.
Además, desde el punto de vista químico, el aceite era más ventajoso que el gas. Bien es cierto que la destilación era bonita químicamente, pero no económicamente. En cambio, el aceite no requería preparación alguna, no olía, no presentaba fugas, no tenía peligro de explosión. Además, la luz de aceite se podía transportar de un sitio a otro sin necesidad de tuberías. Entre los documentos existentes en la Biblioteca Nacional de Francia se hallan los relativos a todo el proceso judicial llevado a cabo por el señor Saget contra la Compagnie Impériale et Continentale du Gaz de Londres, a Toulouse, por los daños que le ocasionaba a su negocio y a su casa particular. Blaise Saget era un comerciante de Toulouse que desde 1839 disponía de una propiedad en la calle Moulin de Bayard, compuesta por 3 edificios y 2 patios, en donde vivía con su familia y además tenía un taller de su negocio. Primero se dirigió a los responsables de la fábrica para pedir soluciones, pero al no tener una respuesta satisfactoria recurrió a la justicia. El proceso judicial llegó a durar unos 10 años y Saget se vio obligado a abandonar su casa. Probablemente este caso influyó en el incremento de las medidas de seguridad y de emplazamiento de las fábricas de gas. Y también documentos relativos a algunos inventos que aparentemente pueden parecer menores, pero que dieron lugar a un proceso judicial. Uno de ellos, por ejemplo, sucedió en 1842. En esa época, el suministro del gas se operaba desde la compañía, sin la participación del abonado. La llave de paso estaba situada en una caja cerrada cuya llave la tenía solo la compañía. A la hora convenida para el alumbrado, un agente abría la llave y daba paso al gas. Transcurrido el tiempo acordado, el agente cerraba la llave. Esto presentaba inconvenientes. Si el agente se olvidaba de cerrar el gas, al usuario solo le quedaba cerrar la llave de cada mechero, y si se olvidaba, confiando que lo cerraba el agente, podía producirse un escape. Otro problema surgía si, aun cerrando el agente la llave, el usuario se olvidaba de cerrarla del mechero. Al día siguiente, al dar el gas, el agente se volvía a producir un escape de gas, ocasionándose un accidente. Para resolver esto, Besancenot patentó un mecanismo compuesto por 2 llaves que encadenaban las acciones del agente y del usuario en el cierre. La apertura, en cambio, era una acción de los dos independientemente. La patente de Besancenot era de 1839 y en 1841 había caducado. Por eso, en 1842, a raíz de una normativa que obligaba a las compañías a permitir al abonado acceso a la llave de paso y que pudiera él cerrar el gas, empezaron a aparecer soluciones. Una de ellas fue la llave de Pauwels, que se basaba en el sistema Besancenot. Pero Parisot, Poguet y Blanchard, que habían puesto en práctica llaves similares, denunciaron a Pauwels por plagio ante el Tribunal del Sena. Y el tribunal falló a favor de Pauwels, concluyendo que la parada facultativa y el principio de seguridad, que formaban la base del sistema Besancenot, eran ya de dominio público. Y además el proceso industrial no era patentable y ninguno podía acusarse de plagio. Por otra parte, se conservan también informes elaborados por la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale, relativos a lámparas, a contadores y a reguladores de presión. Veamos 2 ejemplos. René Chassenot sometió en 1847 a examen a la Société d'Encouragement una lámpara para el alumbrado de gas cuya construcción presentaba algunas mejoras respecto a las existentes. La mayoría de las lámparas que había en París tenían en su parte inferior una apertura por donde se introducía la pértiga que se usaba para encender el gas. En la de Chassenot, en cambio, este orificio estaba cerrado mediante un obturador
de movimiento circular que preservaba la llama e introducía el aire necesario, evitando que ésta se apagase o que disminuyese su poder lumínico. También en 1847, Baudouin, Martin y Barthélemy, fabricantes de contadores de gas, introdujeron mejoras en estos aparatos y los sometieron a juicio de la Société d'Encouragement. En ellos se garantizaba la invariabilidad del nivel de agua y evitaban el fraude mediante la incorporación de un sifón. Hay algunas memorias que tratan el tema de la calefacción, pero quizás la más interesante sea la que se refiere al sistema Baphomet. Eugène Baphomet consideraba que la destilación previa del combustible para obtener un gas adecuado para el alumbrado resultaba demasiado caro para la calefacción, evidentemente. Por ello proponía obtener el gas con ayuda de un aparato portátil que admitiese todo tipo de combustibles. El gas resultante contenía hidrocarburos y monóxido de carbono en una mezcla inflamable muy buena para la calefacción. El aparato que utilizó lo llamó gasificateur y estaba compuesto de un cuerpo central y unos accesorios, una parrilla, un cenicero, aparatos de seguridad, instrumentos, unos tubos con un conducto principal y uno secundario, etc. Grubel afirmó que el sistema Baphomet era la revolución más importante que había tenido lugar en el uso de combustible. En la primera mitad del siglo XIX, el desarrollo y la aplicación del gas manufacturado, que usaba hulla, comportaba problemas de insalubridad y había deterioros de los locales debido a que los procesos de purificación no estaban aún demasiado perfeccionados. Por ello surgieron diversas alternativas a la hulla, especialmente en países donde ésta escaseaba. Una de ellas fue el gas de agua. Respecto a las primeras aplicaciones del gas de agua, en la Biblioteca Nacional hay algunos documentos sobre el sistema inventado por Szilard y también el sistema de Galí-Cassalat. En 1845, Pierre-Joseph Szilard obtuvo una serie de patentes sobre el gas de agua, de las que hizo aplicaciones prácticas, primero en el taller de platería de Christophe y posteriormente construyó una fábrica en Passy y otra en Narbona. Szilard optó por utilizar carbón siguiendo un esquema similar al de producción del gas de hulla. Usó retortas de fundición que en su parte inferior se llenaban de carbón de leña ligero y menudo y en el tercio superior, a todo lo largo, se instalaba un tubo doble con múltiples agujeros. Este tubo estaba conectado directamente a una caldera que generaba el vapor, el cual se proyectaba sobre el carbón, descomponiéndose en hidrógeno y monóxido de carbono y dióxido de carbono. El deseo de reducir la cantidad de monóxido de carbono le llevó a incrementar la temperatura, lo que le ocasionó deterioros importantes en las retortas de fundición. En cambio, el aparato de Galí-Cassalat era un recipiente vertical, que primero estaba abierto para que el combustible alcanzase la incandescencia y después se cerraba herméticamente dejando paso a un chorro de vapor para su descomposición. Otra de las alternativas al gas de hulla fueron las que destilaban otros productos, como aceites, grasas, leña, resina. De todos ellos, el que tuvo más aplicaciones fue el de la leña, aunque requería ser carburado con algún aceite. En la Biblioteca Nacional de Francia se conservan documentos de la aplicación que hicieron d'André, Mouillard y Mercier y que denominaron gas higiénico, que no era otra cosa que gas de leña carburado con resina. El gas de leña no era una novedad en Francia. Philippe Le Bon fue el primero que tuvo la idea de utilizar la leña para el alumbrado por gas. El gas higiénico patentado por d'André, Mouillard y Mercier estaba libre de residuos y se podía aplicar tanto a la calefacción como al alumbrado sin perjuicio de la salud ni el deterioro de la vegetación.
las pinturas o los dorados y además prescindía de la dependencia inglesa. En la Biblioteca Nacional de Francia se encuentra también Le Journal de l'éclairage au gaz, una revista quincenal dirigida por Le Rouge, que era especializada en temas de gas y además representaba la posición de las empresas de gas de hulla frente al uso de otros tipos de gas. En ella se dirimió la dura oposición que sufrió el gas de agua en sus inicios. Por ella hemos podido constatar que en Narbona el sistema Aguilar solo funcionó 2 años. Poco después se reabrió la fábrica usando un sistema similar al que había patentado Gallica Salat. La Société Thermogazière, que tenía los derechos de explotación de la patente de Gallica Salat, los denunció por plagio. Pero el juicio no les fue favorable y la fábrica de Narbona siguió funcionando por este nuevo método. La acción que podemos hacer de esta visita a la Biblioteca Nacional de Francia no puede ser otra que positiva. Aunque inicialmente el objetivo no era centrarnos tanto en esta biblioteca, sí que al final ha resultado muy interesante debido a que hemos podido localizar toda una serie de documentos, no todos los hemos podido trabajar, estamos en ello todavía, pero pensamos que pueden ayudar a comprender con un poco más de detalle algunos de los problemas y cambios que sufrió la industria del gas en estas décadas del siglo XIX. Muchas gracias por su atención.